Bueno, y volvemos a información nacional, pendientes de lo que sigue ocurriendo en varios frentes en materia del control a la delincuencia. Temas que queremos conversar a esta hora de la mañana con la subsecretaria de Prevención del Delito, que ha tenido la gentileza, además, en un día de harta agenda, de estar junto a nosotros en los estudios de Radio ADN. Carolina Leitao, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, un día intenso. Me voy a Rancagua de aquí, parto directo a Rancagua a una actividad y, por supuesto, con el tema de seguridad y municipios rurales, así que muy importante. Vamos a estar hablando en un ratito de eso, porque además se va a entregar un balance de un operativo grande ayer ahí en la región de O'Higgins, subsecretaria, pero queríamos partir con usted hablando nuevamente de este tema de la propuesta del candidato presidencial boliviano de legalizar los autos contrabandeados desde Chile, que comentábamos hace un ratito con Mauricio, no es nueva, lo hizo el presidente Evo Morales en su minuto, y el gobierno chileno ha dicho que esto lo que hace es incentivar el ilícito. ¿Cómo se ve que esto aparezca? Efectivamente, él no es una autoridad del gobierno hoy día, pero puede llegar a serlo. Y el tema está instalado en Bolivia. ¿Qué significa para el delito y para ese delito particular en Chile? A ver, yo creo que más que comentar las opiniones de candidaturas, digamos que no nos corresponde, no comentamos las de Chile, menos las del extranjero, pero yo creo que lo que Chile tiene que reiterar en caso de cualquier tipo de propuesta de este tipo es más bien la convicción que tenemos y el esfuerzo que estamos haciendo en Chile por combatir el crimen organizado desde todo punto de vista. Y en ese sentido, todas aquellas medidas que son relativas a enfrentar el delito son aquellas con las cuales nosotros vamos a avalar, a aprobar, y aquellas obviamente que incentiven, digamos, en sentido contrario, generen incentivos perversos, por supuesto que no las podríamos aprobar ni aquí ni en ningún lado. ¿Pero qué significa el contrabando de vehículos desde Chile hacia Bolivia hoy día en el contexto de la realidad delictual? Hemos escuchado testimonios de personas que han sido asesinadas en la comisión de estos delitos. Sí, bueno, por lo mismo, a ver, el delito de robo de vehículos, pero en particular el delito de robos violentos de vehículos ha sido se ha focalizado dentro de las estrategias de prevención y el trabajo, digamos, de persecución penal también. De hecho, hemos fortalecido el plan antiencerrona, tenemos todos los días y desde un tiempo a esta parte, además, con un fortalecimiento de ese plan justamente para la detección, no solo ya de detener una persona que tenga un vehículo robado y que vaya por receptación, digamos, a ser juzgado, sino que detectar bandas criminales. Y una de las denuncias que tenemos es que muchos de estos vehículos que se roban en Santiago, en el sur, llegan hasta el norte y ahí pasan la frontera y no sabemos más de ello. Y por lo mismo nuestra meta es que no lleguen a ese lugar, y para eso hemos ido fortaleciendo distintas barreras de persecución por un lado y por el otro lado de investigación para justamente evitar que esto ocurra. ¿Por qué? Porque el delito violento de robo, o sea, el robo violento de vehículos es un delito muy brutal, digamos, desde todo punto de vista, genera mucho temor, generalmente se realiza con armas de fuego la mayoría de las veces, y también aquí agregamos un elemento, y es que la mayoría o muchos casos en donde están vinculados menores de edad son robo de vehículos, es el delito donde más participan menores de edad, y esto tiene que ver con el pago que se les hace por llevar un vehículo, más que es un delito que es como de oportunidad primero, o sea, porque hay muchas opciones, pero por otro lado van y le pagan por cada uno de los vehículos, entonces participan en el vehículo donde hay una proporción más alta de participación de menores de edad. Subsecretaria, y en medio de esta controversia por estas nuevas declaraciones del candidato presidencial boliviano, ¿cómo toma usted como subsecretaria de Prevención del Delito y el gobierno en definitiva esto que él mismo alude respecto de carabineros que estarían involucrados, que serían cómplices de este contrabando? A ver, es que yo creo que opinar sobre candidaturas que hagan declaraciones de un tipo o de otro, yo creo que esto es un hecho. Además, todos estos hechos y lo que ocurrió en el caso de las detenciones, es un hecho que está en investigación y que luego obviamente el gobierno dará a conocer, y en la fiscalía, por supuesto, cuáles fueron los elementos que se tuvieron a la vista, y por lo tanto yo preferiría no comentar, digamos, y no me corresponde comentar pero si declaraciones políticas, digamos, en relación a un hecho que es un hecho delictual que fue denunciado y que hoy día está en investigación. Pero si se contrabandea esta cantidad de vehículos en estos volúmenes, ¿es porque aquí alguien hizo vista gorda, porque autoridades no están haciendo su trabajo?
¿O porque es efectivamente la frontera demasiado permeable? A ver, uno de los esfuerzos de la estrategia de seguridad es el fortalecimiento de las fronteras desde todo punto de vista, no solo desde que ingresen personas irregularmente, sino que también se ha fortalecido, incluso en la zona norte hay esta excepción, que se ha renovado permanentemente, y se ha fortalecido el trabajo policial con elementos tecnológicos y otros, justamente para evitar este y otro tipo de delitos que tengan que ver con la posible permeabilidad de una frontera. Y el robo de vehículos no es la excepción, tanto en el tráfico de drogas y en otros. O sea, dentro de la estrategia de seguridad se ha priorizado el tema de fronteras como un elemento, digamos, dentro de aquellos que hay que fortalecer las capacidades policiales, la presencia militar y también el impedir que sigan ingresando personas de manera irregular. ¿Pero tiene algún asidero la sospecha sobre Carabineros? No, es que yo no, salvo que hubiera una denuncia en particular que fuera responsable al respecto y que hiciera una denuncia en concreto. Ahora nosotros de manera permanente, ustedes lo saben, hemos visto algunos casos en otras situaciones donde, y han sido las propias instituciones las que han denunciado, digamos, funcionarios que han faltado, digamos, a sus propias instituciones y a los deberes funcionarios, y eso tiene que ver con, de manera permanente, en todas las instituciones debe estar siempre la preocupación, digamos, de fortalecer no solo lo externo, sino que también los controles internos para evitar, y esto, si hay alguna denuncia, que alguien la haga responsablemente, y eso se investigará, como se han investigado en muchos casos las denuncias. Subsecretaria Carolina Leitao, usted nos decía el plan de seguridad, las encerronas, ciertos fenómenos que hemos visto en el último tiempo en materia delictual. En las últimas semanas particularmente, y hemos informado de varios turbazos, de asaltos violentos a viviendas donde llegan 5, 8 personas en más de un vehículo, asaltan a personas que están durmiendo durante la madrugada. ¿Hay ahí un fenómeno nuevo asociado a ese turbazo? Mira, la verdad es que el turbazo más conocido como tal, en realidad no es una tipificación, es está lejos de ser una tipificación legal, claro, es como la encerrona, el portonazo, que finalmente es el robo violento de vehículos. En el caso es la participación de muchas personas en la comisión de un delito. Es una turba que llega. Lo que pasa es que el turbazo era más conocido cuando en una tienda entraban, no sé, 20, 30 personas, en un supermercado, y hacían, digamos, un robo masivo. Lo que ha ocurrido es que obviamente cuando entran a una vivienda o llegan a una vivienda 10 personas, es algo que probablemente no se veía con tanta frecuencia, pero igual siempre en el robo de viviendas y el lugar no habitado también han existido una participación de más personas, porque tiene que haber un control del lugar, tiene que hacerlo muy rápido, y eso significa mientras más personas haya, más rápido logran el objetivo. Entonces, pero no es un fenómeno en sí mismo, digamos, como el turbazo propiamente tal, sino que nuestro foco y la preocupación es el robo violento y finalmente el robo en lugar habitado, que es uno de los delitos también más graves, porque también se comete con armas, es con intimidación. ¿Y ese es un delito que ha ido en aumento? No, la verdad es que no está, no propiamente tal, digamos, en el número, sino que más bien lo que estamos viendo es mayor violencia en la comisión de ese tipo de delitos, pero no un delito que haya ido en aumento. Ahora, hoy día hay unas líneas investigativas bien importantes para desbaratar estas bandas, y esto lo está llevando la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es la que ya lleva el trabajo más bien y la coordinación con las policías. Ustedes saben que se está haciendo un esfuerzo de coordinar además los trabajos policiales, tanto de la PDI como Carabineros, para intervenir y detectar las bandas, porque lo que ocurre en estos casos es que si uno pillar, digamos, y detener personas por receptación u otro, tiene penas mucho más bajas, y por lo tanto el esfuerzo que se está haciendo más bien es detectar estas bandas. En el caso de robo violento de vehículos ha habido un resultado positivo importante, y por eso que ahora se está fortaleciendo. Recuerden que hace un tiempo atrás nuestro tema eran los homicidios y otras cosas que eran también los delitos de crimen organizado, secuestro extorsivo, etcétera, y por lo tanto hay todo un esfuerzo, digamos, en distintas líneas, y hoy día el robo también está siendo una preocupación justamente por esto, porque se está transformando también en un delito que se comete con mayor violencia, con mayor cantidad de personas que participan, y por eso también es importante que ya son bandas y no un delito de ocasión, por decirlo de una manera. Pero esto que se bautizó como turbazo y que efectivamente yo recuerdo partió en algunos locales comerciales de Valparaíso, Viña del Mar, hacia locales comerciales, pero que en el último tiempo y de manera bien notoria han ocurrido en sectores de la periferia de las ciudades, en Colina, en Chicureo, vimos en Curacaví también, de grupos numerosos de personas que durante la madrugada
van a robar, asaltan y con mucha violencia a las personas. ¿Hay un cierto perfil acá respecto de quiénes serían, nacionalidades, la manera en que operan? ¿Vienen de otros delitos que ahora están cambiando el giro? Bueno, por lo pronto usted decía son bandas. Sí, son bandas delictuales. En el caso del delito de robo, generalmente además hay mayor participación de menores de edad que en otro tipo de delitos. Pero también son bandas, la mayoría de ellas, y cuando hay detenciones de estas bandas delictuales, la mayoría son de personas de nacionalidad chilena, por ejemplo. También en el robo violento de vehículos en general. Y lo otro es que, claro, hoy día Santiago es una ciudad que se ha extendido a todos los, digamos, en las zonas que eran antiguamente rurales, hoy día está lleno de condominios, de vivienda, y por lo tanto no es que haya más o que se haya desplazado el delito, sino que más bien las personas se desplazan y los delincuentes van donde hay personas y donde hay bienes que robar, digamos, y por lo tanto no hay, pero no se puede demostrar tampoco que haya un desplazamiento del delito. De hecho, siguen ocurriendo en el sector oriente o en otro, que en los lugares donde hay, obviamente, vehículos de mayor valor, etcétera, pero las cifras no muestran que haya habido un desplazamiento. Lo que sí muestran es que obviamente en lugares donde antes no habían delitos, porque no había viviendas, hoy día las hay, porque está lleno de condominios, de lugares que tienen las mismas características que otros, digamos, donde se puede... O que, por ejemplo, enfrentan sitios iriazos. Hay muchos condominios que están en las periferias que no tienen nada al lado, y ahí es donde son más vulnerables, digamos, para el ingreso, porque tienen controles a las puertas, pero no hay controles por detrás de los condominios, por ejemplo. O sea, muchos tienen guardias y otros, pero por detrás de los condominios hay sitios iriazos. Ya, ahora, esto tiene relación con algo que usted va a anunciar hoy día respecto de lo que algunos han calificado como la violencia en sectores rurales, porque también los municipios de Chicureo, Colina, Curacaví y tantos otros están pidiendo más presencia policial. ¿Hay que redestinar carabineros? Carabineros de manera permanente está mirando sus planes operativos policiales. Una cosa son los carabineros que están en las comisarías, asignados a las comisarías, y otra cosa son los planes operativos policiales que van desplazando grupos operativos en virtud de determinados tipos de delitos. Por ejemplo, en el plan antiencerrona no están asignados a una comuna, sino que está Comisaría de Radio Patrullas más el CEP tiene un plan operativo que se desplaza por la ciudad dependiendo de dónde hay mayor denuncia o presunción de que hay un lugar que se pueda cometer. De hecho, solo anoche hay la detención de una banda que habíamos y teníamos denuncias sobre robo de vehículos cercanos al aeropuerto, y justamente el CEP hizo un operativo y desbarató una banda que estaba robando vehículos en ese lugar y en otros, solo anoche. Entonces, el desplazamiento policial hoy día está mucho más focalizado en planes operativos policiales, más bien vinculados a la presencia de determinados fenómenos, más que a la población, digamos, asignado a una comuna. El plan Calle Sin Violencia también se desplaza y ha tenido distintas versiones en relación a cómo muta el delito también de homicidio en los distintos sectores. Ya ni siquiera es comuna, estamos hablando de barrio. Y tenemos unos planes que desarrolla Carabineros de manera periódica, donde está llegando con gran contingente policial a una comuna determinada, a una zona determinada, y se hacen controles. O sea, hay distintos planes operativos. Y por supuesto en las zonas rurales también se hace se hace tal como se hace también en las zonas urbanas, justamente para ir interviniendo sectores complejos. Ya, pese a lo que dicen los alcaldes, porque usted anuncia para hoy en Rancagua, subsecretaria, el estudio de capacidades municipales, los resultados de ese estudio. Más allá de lo que digan los alcaldes, usted enfrenta la posición de esos alcaldes como los de Curacaví, por ejemplo, y a su juicio y a juicio de la subsecretaría que usted representa, las capacidades municipales rurales en Chile para enfrentar la delincuencia están en un resultado óptimo. ¿Cuáles son los resultados de ese estudio a juicio del gobierno? A ver, porque los alcaldes rurales dicen todo lo contrario. Sí, a propósito de esto que usted dice, si esto se moviliza, donde habían casas, o sea, donde no habían casas, ahora las hay. Lo primero es que nuestra preocupación, tanto en el mundo urbano como rural, es la misma. O sea, uno no tiene que minimizar los fenómenos, son fenómenos distintos. A veces se han hecho fuerzas de tarea para enfrentar en el mundo rural robos de agroquímicos. Eso no ocurre en Santiago, pero sí ocurre en la zona. Por lo mismo se hizo el año pasado una fuerza de tarea especial y específica
específica en el tema de robo agroquímico en la sexta región y en otras regiones como un plan piloto. Entonces, nosotros le vemos la misma preocupación en términos de que son tipos de delitos distintos, etcétera. Pero además, en las capacidades municipales, nosotros hemos ido haciendo un esfuerzo como gobierno de ir fortaleciendo esas capacidades, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que reparte recursos de manera equitativa a todos los municipios de Chile. Antes, a través de la subsecretaría, se financiaba entre 50 y 60 municipios que eran los que eran capaces de presentar proyectos de prevención. Y hoy día nosotros estamos instalando en todo Chile, cada municipio tiene una cantidad de recursos asignados en el lapso de 4 años, donde puede disponer, definir en qué lo va a gastar. La mayoría de los municipios rurales, ¿en qué han gastado estos recursos? En vehículos, en cámaras, lectores de patentes, en aquellas cosas que en drones, por ejemplo, o sea, en el mundo rural el dron es mucho más importante que una cámara. Por las distancias. Es mucho más útil, etcétera. Entonces, todas esas capacidades municipales nosotros las hemos ido fortaleciendo, porque también es verdad que los municipios han ido adquiriendo mucho mayor protagonismo en el ámbito de la seguridad que lo que tenían anteriormente. Subsecretaria, a propósito de los municipios, hemos hablado infinitas veces de la Ley de Seguridad Municipal, que dicho sea de paso todavía no sale del Congreso y que tenía como una de sus principales trabas el tema de las pistolas Taser, que uno supone que de alguna manera se destraba con el visto bueno que le dio el Ministerio de Seguridad al plan piloto. Pero ahora, y a propósito de alcaldes, hay municipios, las asociaciones, que están planteando el pero en el financiamiento de la Ley de Seguridad Municipal. Dicen que los recursos proyectados por el gobierno solo van a cubrir una fracción mínima de lo necesario y están apuntando como fórmula a destinar el IVA de las comunas para financiar la Ley de Seguridad Municipal. A ver, dos cosas. La primera es que el proyecto de seguridad municipal hoy día está en el Senado. Ayer de hecho, aprobamos, ya vamos en varias indicaciones y tenemos sesiones lunes y martes nuevamente para sacarlo adelante y esperamos poder ya despacharlo a la sala prontamente. Pero el tema de las pistolas eléctricas, en realidad, ha sido uno de los tantos temas en la discusión. Es un tema más bien, yo diría, más accesorio que principal respecto del proyecto, porque el proyecto tiene una serie de normas y de hecho lo que nos ha demorado en la discusión no ha sido ese tema, sino que otros, digamos, y donde hemos tenido harta discusión y harto debate, pero yo creo que va a salir. Ojo que la autorización de las pistolas eléctricas está solo para carabineros. O sea, hoy no se extiende, digamos, a los funcionarios municipales. Solo carabineros, y en particular ahora con la implementación de la ley de seguridad privada lo van a poder utilizar los vigilantes privados, no los guardias. Los vigilantes que son los que están autorizados a portar armas también van a poder... Ya, pero es una ley que está financiada y hay alguna posibilidad de que se ocupe el IVA del municipio. Después, en el tema de financiamiento, lo que hace esta ley es reconocer algo que los municipios ya desarrollan, que son tareas de seguridad, que financian bajo distintas fórmulas, hoy día incluso con recursos del royalty, con fondos municipales propios. El proyecto no tiene un informe financiero para financiar la implementación de equipos de seguridad municipal. Si fuera así, sería un proyecto mucho más caro y multimillonario. Y si uno suma la cantidad de gasto que hacen los municipios en materia de seguridad. El informe financiero es solo para financiar la posibilidad de poder adquirir elementos de protección para los funcionarios inspectores municipales de seguridad. ¿Qué es lo que propone la Asociación Chilena de Municipalidades? Que yo entiendo, y en el fondo lo que quieren es más recursos, que siempre lo dijimos, yo fui alcaldesa y siempre son escasos esos recursos para los municipios. Es que propone devolver el IVA, pero el IVA es un ingreso fiscal. Entonces, en la práctica lo que están proponiendo es un nuevo aporte fiscal al Fondo Común Municipal. Y eso hoy día no hay, digamos, ninguna posibilidad, al menos Hacienda así lo ha planteado, de que no hay posibilidad de comprometer un nuevo ingreso fiscal nuevo, digamos, fresco al Fondo Común Municipal. Y entendamos también que se ha hecho un esfuerzo y se hizo un esfuerzo con la ley del royalty, que generó después de muchos años que no había un ingreso nuevo al Fondo Común Municipal con recursos frescos, digamos, no redistribución, sino que nuevos recursos se inyectaron directamente al ámbito municipal. Por lo tanto, ese ha sido el gran aporte y yo creo que ya durante este periodo probablemente no van a haber nuevos aportes frescos. Ahora, eso no significa que no tengamos que discutir el tema del financiamiento municipal, pero es otra discusión. Nosotros no vamos a resolver el financiamiento municipal en general con la ley de seguridad municipal. ¿Y queda tiempo para todo esto? ¿Menos de 7 meses de gobierno? Sí, queda. Todavía tenemos que sacar el proyecto, está en el Senado, debiera pasar a la sala y luego de eso ir
ir a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, es ley. Si la Cámara de Diputados rechaza lo que sale del Senado, tenemos que ir a una comisión mixta, pero yo creo que lo podemos sacar este año. Solo un tema respecto de las pistolas estas de electrochoque, las pistolas Taser. Se está reclamando el que se amplíen las facultades de Carabineros para su uso, no solo en violencia intrafamiliar, también, por ejemplo, en el combate hasta el comercio ambulante, digamos. Muchas veces las policías son agredidas por gente en la calle y no tienen una alternativa intermedia antes del arma de fuego. O sea, no va a ser solo para violencia intrafamiliar, pero no se ha definido en qué, ¿no? No, la verdad es que más bien ahí Carabineros tiene que ir viendo cuáles son las ocasiones y como tiene protocolos de utilización, yo más bien diría, esto es como al revés, uno da una buena noticia en el sentido de que se destrabó el tema, de que se autoriza, y todos empiezan a pensar como cuál es el problema de la utilización. Yo diría, vamos a ver, veamos en lo positivo. Hoy día Carabineros va a poder tener una alternativa entre el arma de fuego y nada. O sea, en el fondo la utilización de la fuerza física, que son las etapas, digamos, del uso de la fuerza. Por lo tanto, yo miraría más bien en positivo en que hoy día hay una alternativa. Lo que pasa es que no lo van a tener todos los carabineros, es una cantidad limitada, y por lo tanto, en esa utilización va a haber que definir cuáles son, obviamente, los elementos más importantes. Ojo que cuando se propone cosas como desde el punto de vista, por ejemplo, comercio ambulante, yo no digo que no lo puedan utilizar, pero uno tiene que pensar en los protocolos respecto de la cantidad de personas que está cerca. Acuérdate que la pistola eléctrica dispara unos dispositivos que quedan incrustados en la persona. Entonces imagínate una situación donde hay una turba, por ejemplo. Claro. Yo no sé, no lo desconozco, pero me puedo imaginar que quizás no es el espacio, digamos, donde ¿qué va a hacer el carabinero? El carabinero pues tiene que retirar estos elementos de la persona, no la va a dejar tirado, no va a dejar tirada la pistola. O sea, hay que ponerse también en distintos escenarios, y Carabineros será quien defina cuál es la mejor oportunidad en la cual ellos la tienen que utilizar, y por eso hay un protocolo que se aprobó, y en el fondo yo más bien esperaría la utilización de ellos para ir viendo, y no está descartado. Lo que pasa es que se puso como ejemplo, el mejor ejemplo el de violencia intrafamiliar, porque es el como, pero puede que lo utilicen en otros casos, y no está limitado, no lo dice en ninguna parte que esté limitado para algún uso en particular. Subsecretaria, nos quedan 3 minutos. Ya. Y usted sabe que en Radio 3 Minutos son 3 minutos. Sí. ¿Alguna proyección particular para septiembre en materia delictual? Ayer se presentó el plan por un 18 seguro que tiene un montón de cosas, ¿no? Desde el transporte hasta las fiscalizaciones sanitarias, pero en materia de seguridad, ¿es septiembre un mes más complejo, no solo por las fiestas patrias, también por conmemoración de fechas como el 11 de septiembre? Porque agosto además ha sido un mes bien particular en relación a hartos homicidios. Pero a la baja. Yo creo que lo que pasa es que uno pierde la perspectiva de los datos, porque no hay... ahora vamos a presentar el informe de homicidios del primer semestre, pero aquí hay tendencias, o sea, los homicidios hoy día, y nosotros tenemos podemos mirar las curvas, y claro, hay momentos de alza, de baja, y septiembre es un mes complejo. ¿Por qué? Porque hay mayor consumo de alcohol, eso hace que hay muchos homicidios en riña, por supuesto aumentan los accidentes, así como aumentan los accidentes de tránsito, también es un momento en que aumentan también los homicidios de manera estructural, digamos, durante muchos años. La preocupación que tenemos, y hoy día lo que estamos persiguiendo, por ejemplo, la presencia de armas de fuego, etcétera, porque obviamente que eso puede aumentar la cantidad de muertes si las personas, en vez de utilizar, no sé, pues si hay una riña y utiliza un arma de fuego, obviamente que lo más probable es que esas personas puedan terminar muertas. Y por eso la preocupación específica de la prevención en estos periodos tiene que ver con mayor fiscalización. Por eso se anunció ayer un plan específico en materia de seguridad, presencia de carabineros en los lugares de alta afluencia de público, planes operativos policiales específicos de control, no dejar de hacer las cosas que se están haciendo en los barrios complejos, y por supuesto también todas las otras medidas vinculadas a tránsito, salud y otros que son en paralelo, digamos, a este plan. Muy bien, pues subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Ritao, gracias de nuevo por acompañarnos aquí en ADN. Oye, que tengan un buen día, y yo les contaré ahí que tenemos unos días muy agitados, así que vamos a mostrar muchas cosas que vienen. Que le vaya muy bien. Buen día. Gracias. Gracias.